Hola, soy Michael King, director asistente del Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional. Bienvenidos al módulo 1. Este módulo es una introducción a la herramienta TADAT. El objetivo es que al final de este módulo tengan una idea de qué es TADAT, por qué es importante, cuáles son sus objetivos, cómo se llevan a cabo las evaluaciones TADAT y cómo se califican los indicadores. También tendrán una idea de cómo ha evolucionado la herramienta TADAT a lo largo del tiempo, así que veamos qué es la TADAT. TADAT es una herramienta que proporciona una evaluación estandarizada y objetiva del desempeño del sistema de administración tributaria de un país. Hay algunos elementos que merecen un poco más de atención. Aquí las palabras clave son objetiva y estandarizada, y la idea de un sistema de administración tributaria de un país. TADAT es objetiva en el sentido de que mide las fortalezas y debilidades de una administración en comparación con las buenas prácticas internacionales que son ampliamente aceptadas y que se describen en la guía práctica. Es decir, queremos minimizar el juicio personal en la forma en que calificamos una administración tributaria. Y TADAT es estandarizada porque la metodología proporciona un sistema de calificación que se aplica de la misma forma a todas las administraciones tributarias, independientemente de su ubicación geográfica, su marco jurídico o su entorno socioeconómico. TADAT evalúa el sistema de administración tributaria, pero no aisladamente, sino que evalúa las principales funciones necesarias para la recaudación de los impuestos, incluso si alguna de esas funciones las realizan otros organismos. Pero TADAT no evalúa la administración de aduanas en relación con sus actividades principales, más allá de sus competencias en relación con los impuestos principales. Ahora veamos por qué TADAT es tan importante. Primero, porque proporciona una evaluación objetiva y estandarizada que permite una mejor identificación de las fortalezas y debilidades de la administración tributaria de un país. Segundo, porque comprendiendo las fortalezas y debilidades de una administración tributaria se puede entender lo que está funcionando bien y lo que se puede mejorar. Este enfoque ayuda a los países a concentrar sus esfuerzos en las áreas más débiles, es decir, en las áreas que necesitan más atención. Tercero, porque las autoridades del país, las organizaciones internacionales, las agencias de ayuda bilateral y los proveedores de desarrollo de capacidades van a tener una visión común de qué está funcionando bien en la administración tributaria de un país y qué no. Y cuarto, porque una mejor comprensión de lo que funciona y lo que no funciona ayuda a establecer las metas para la reforma, las prioridades y la secuencia de implementación, y por lo tanto, refuerza el diseño de la reforma de la administración tributaria. Las evaluaciones TADAT repetidas también pueden evaluar el progreso de las reformas en los objetos perseguidos y en las áreas que han sido identificadas como que necesitaban atención. Y ahora me gustaría contarles cómo funciona la herramienta TADAT. Hay mucha información útil en la guía práctica. Van a entender todo mejor una vez que hayan estudiado los siguientes módulos de este curso. La guía práctica también muestra cuáles son los criterios que usamos para evaluar el desempeño de una administración tributaria. Sería muy interesante que revisasen cuidadosamente la guía práctica de abril de 2019 para entender los elementos principales de la metodología TADAT. Veamos los principales resultados que evalúa TADAT. Estos resultados conforman la rueda TADAT. La rueda TADAT muestra 9 áreas de resultados que son denominadas áreas de resultados de desempeño o ARDs. Estas ARDs proporcionan la estructura sobre lo que medimos los resultados y muestran lo que esperamos de una administración tributaria para conseguir un resultado determinado, pero no en relación con la entrada o inputs, como por ejemplo el número de empleados. Este enfoque basado en resultados y no entradas es una parte especial de la filosofía y de la metodología TADAT. La primera área de resultados de desempeño, o la primera ARD, acrónimo que usaremos a partir de ahora, es la integridad del registro de contribuyentes. En otras palabras, se trata de que todas las empresas particulares u otras entidades obligadas a registrarse estén realmente incluidas en la base de datos del registro de contribuyentes. La integridad del registro de contribuyentes significa que su base de datos está completa, actualizada y exacta. La segunda ARD es la gestión eficaz de los riesgos y analiza si los riesgos asociados a la recaudación y a las operaciones de la administración tributaria en general son identificados y gestionados de forma eficaz. Una vez identificados, es mucho más fácil mitigarlos. La tercera ARD es el apoyo del cumplimiento voluntario. Aquí queremos ayudar a los contribuyentes a obtener la información y el apoyo necesario para cumplir voluntariamente a un costo razonable para ellos. Si el proceso es costoso, la gente tiende a no cumplir.
La cuarta ARD es la presentación oportuna de las declaraciones. Dicho de una manera muy simple, los contribuyentes deben presentar sus declaraciones de impuestos en los plazos estipulados por la legislación tributaria. La quinta ARD es el pago oportuno de impuestos, es decir, los contribuyentes deben pagar todos sus impuestos en los plazos estipulados por la legislación tributaria. La sexta ARD es la exactitud de la información declarada. Dentro del propio sistema tributario debe haber auditorías y actividades de verificación que informen a la administración tributaria de la inexactitud de las declaraciones. Estas auditorías y otras actuaciones de control disuaden a los contribuyentes de declarar de manera incompleta o inexacta. La séptima ARD es la resolución efectiva de litigios tributarios. Aquí estamos hablando de imparcialidad y de justicia para el contribuyente, de que el proceso de resolución sea independiente, accesible a los contribuyentes y eficaz, y de que el contribuyente realmente use el sistema de recursos. El tiempo que tarda la administración tributaria en resolver un recurso administrativo es también importante. La resolución finalmente puede ser a favor o en contra, pero la imparcialidad, la justicia y la resolución rápida son importantes. La octava ARD es la gestión eficiente de la recaudación y significa que la recaudación tiene que ser totalmente contabilizada y debe ser comparada con las previsiones y analizada para informar las proyecciones de ingresos del gobierno. Y por una cuestión de justicia para el contribuyente y de asegurar los objetivos de la política fiscal, las devoluciones legítimas deben abonarse inmediatamente. Finalmente, la novena ARD es la rendición de cuentas y transparencia. Esencialmente, la administración tributaria debe de ser transparente en el desempeño de sus actividades y rendir cuentas no solo ante el gobierno como institución pública, sino también ante los ciudadanos. Hemos visto las 9 ARDs o áreas de resultados de desempeño de la rueda TADAT. Ahora tenemos que preparar el escenario para evaluar las ARD a través de los indicadores que las componen y de las dimensiones que, a su vez, componen los indicadores. Cada ARD se evalúa en términos de un conjunto de indicadores y cada uno de estos indicadores se evalúa en términos de conjunto de dimensiones. Un principio fundamental de la metodología TADAT es que se califican las dimensiones y estas calificaciones se combinan para obtener la calificación de los indicadores, pero no calificamos las ARDs. Para calificar las dimensiones son necesarias evidencias claras porque TADAT se basa en evidencias. En TADAT entendemos esto como una pirámide con las ARD en la cumbre, los indicadores en el medio y las dimensiones en la base. Y miramos la pirámide para calificar o evaluar el desempeño, según TADAT, de la administración tributaria. Volvamos a las 9 ARD, como vimos en el gráfico. Cada ARD tiene de 1 a 5 indicadores, y eso nos da un total de 32 indicadores de alto nivel. Y en estos indicadores tenemos de 1 a 5 dimensiones, que en total suman 55 dimensiones. Estas 55 dimensiones forman la línea de base de la calificación TADAT. La calificación TADAT comienza en las dimensiones que a su vez conforman la calificación de los indicadores. Recapitulemos, las ARD en sí mismas no se califican. Calificamos los indicadores con las calificaciones de sus dimensiones. Es decir, que la calificación de cada indicador se basa en la calificación de sus dimensiones. En algunos casos, las calificaciones de los indicadores son el promedio de las calificaciones de sus dimensiones, y en otros casos, las calificaciones de los indicadores se basan en el eslabón más débil. Entenderemos esto un poco mejor más adelante. Ahora veamos las reglas de calificación de las dimensiones, o como se les suele llamar, las reglas de calificación. Cada una de las 55 dimensiones TADAT se evalúa por separado en una escala de A a D, según los criterios específicos descritos en la guía práctica. Una calificación A significa un buen rendimiento, es decir, un rendimiento que cumple o supera las buenas prácticas internacionales. A efectos de TADAT, se considera que una buena práctica es un enfoque probado y comprobado que aplican la mayoría de las principales administraciones tributarias. Cabe señalar, sin embargo, que para que un proceso se considere buena práctica, no es necesario que esté a la vanguardia de los avances tecnológicos o de otro tipo. Cabe esperar que las buenas prácticas descritas en la guía práctica evolucionen a medida que la tecnología avance y que enfoques innovadores se prueben y obtengan amplia aceptación. Una B significa un buen desempeño, un nivel de desempeño sólido, saludable, pero un nivel por debajo de las buenas prácticas.
Una C significa un desempeño débil en relación con las buenas prácticas, es decir, que solo lo fundamental existe. Finalmente, D. D significa un desempeño insuficiente, es decir, que los requisitos para obtener una C o una calificación superior no se cumplen. También se da una calificación D cuando no hay suficiente información para que los evaluadores califiquen el nivel de desempeño. Por ejemplo, si una administración tributaria es incapaz de producir datos numéricos necesarios para evaluar el desempeño operativo, por ejemplo, con respecto a declaraciones, pago o devoluciones, se le dará una calificación D. La justificación de esto es que la incapacidad de una administración tributaria de proporcionar los datos necesarios indica la existencia de deficiencias reales en sus sistemas de gestión de la información y en el monitoreo del desempeño. Entonces, solo para recapitular, calificación A. La administración tributaria debe demostrar un desempeño que cumpla o supere las buenas prácticas, es decir, un enfoque probado como el que aplica la mayoría de las principales administraciones tributarias líderes. Para una B, la administración tributaria muestra un desempeño cercano a los estándares internacionales aceptados en esa dimensión específica. Para una C, la administración tributaria solo cumple los estándares mínimos de desempeño en esa dimensión específica, es decir, los mínimos existen, pero nada más. Y para una D, el desempeño es claramente insuficiente. En este caso, los requisitos mínimos para una C no se cumplen. O también si el equipo de evaluación considera que la información que puede soportar la calificación y que debería estar disponible es insuficiente o no existe. Y ahora vamos a subir por la pirámide. ¿Cómo llegamos a la calificación de los indicadores en base a las dimensiones? Pues bien, las calificaciones de las dimensiones de indicadores se utilizan para determinar la calificación de ese indicador. Si un indicador tiene 4 dimensiones que fueron evaluadas, A, B, C y D, la calificación general de este indicador se basará en estas 4 calificaciones. Y calificamos los indicadores usando uno de los 2 métodos disponibles, M1 o M2. Este enfoque es análogo al usado por la herramienta PEFA que tal vez ustedes conozcan. Veremos cómo combinar las calificaciones de sus dimensiones para llegar a la calificación del indicador. Para indicadores que solo tienen una dimensión es fácil. La calificación de la dimensión se convierte en la calificación del indicador. Para indicadores que tienen más de una dimensión, tenemos que combinar de alguna manera las calificaciones de las dimensiones en una única calificación para el indicador. Y aquí es donde entran en juego los 2 métodos que acabo de mencionar. M1 que califica para el eslabón más débil de las dimensiones del indicador. En otras palabras, si una dimensión tiene un desempeño pobre, perjudicará el buen desempeño de las otras dimensiones del mismo indicador. Veámoslo con un ejemplo. Imagínense una casa que tiene 4 puertas. Si todas las puertas están cerradas con llave, no hay un eslabón débil en la seguridad de la casa. Pero si 3 de las 4 puertas están cerradas con llave y una no lo está, esta puerta es el eslabón débil. La casa no es segura. Por muy bien que estén cerradas las otras 3 puertas, hay una puerta insegura que es el eslabón débil. Entonces, usando el método 1 o M1, la calificación del indicador es la calificación más baja de cualquiera de sus dimensiones. Con el método 2 o M2, la calificación de cada indicador es el promedio de las calificaciones de sus dimensiones. Con M2, una calificación baja en una dimensión no perjudica del todo el efecto de las calificaciones más altas de las otras dimensiones del mismo indicador. Parece complicado, pero M2 es simplemente un promedio. Si pensamos en un equipo de fútbol o baloncesto, no todos los jugadores tendrán el mismo nivel de desempeño durante el partido. Pero al final, el mal desempeño de un jugador es compensado en cierto modo por un desempeño mejor de sus compañeros. Así es como funciona el método 2. Y en la guía práctica tenemos reglas para obtener el promedio de las calificaciones, con letras de un indicador en particular. Vean el cuadro 2 de la guía práctica. Felicitaciones, han hecho un gran trabajo. Espero que hayan disfrutado de nuestro viaje a través del módulo 1. Fue un placer conversar con ustedes sobre los fundamentos de la herramienta TADAT. Ya están listos para pasar al módulo 2 que los preparará para una evaluación TADAT. Buena suerte.